festejando. Talleres así lo festeja. Gana el clásico. Belgrano 0. Talleres 1. Botino. Fondos Buitres se abre una puerta. Hey, curiosos. Acá estoy haciendo un zapping. Quería ver si alguno de los noticieros pasaba algo de la Maratón por la Paz que hicieron un par de organizaciones cordobesas, pero en ninguno pasa nada. O sea, todos pasan lo mismo. Política, deportes o inseguridad. La verdad que me tienen harto. De televisión y más precisamente en los noticieros se reflejan y proyectan imágenes del mundo en que vivimos. Sin embargo, cada noticiero hace su propio recorte y construye su propia realidad. Pero ¿cuál es la realidad que construyen los noticieros cordobeses? De eso vamos a tratar de hablar hoy en Curiosos por Naturaleza. De acuerdo a un informe desarrollado recientemente por un equipo de investigadores del Centro de Estudios Avanzados, los noticieros locales de Canal 8, 10 y 12 tratan reiteradamente los mismos temas. Abundan los hechos noticiosos vinculados al ámbito del deporte, seguidos por los de política, información general, espectáculos y policiales e inseguridad. ¿Qué lugar ocupan en la pantalla otras cuestiones socialmente relevantes como urbanismo y servicios públicos, salud y discapacidad, educación y ciencia y tecnología? ¿Cómo construyen la realidad los noticieros cordobeses? El tema de Curiosos por Naturaleza del día de hoy. Sin embargo, ya está con nosotros Majo Villalba, periodista de la agencia Unciencia, agencia de noticias científicas. Majo, ¿cómo estás? Hola Franco, ¿qué tal? Hola a todos los curiosos. Bueno, hoy voy a contarles un tema muy particular. Se trata de una investigación que indaga acerca de cómo se representa la dictadura, la última dictadura militar argentina, específicamente en el campo de la literatura infanto-juvenil. Mira qué interesante, lectura infanto-juvenil y dictadura. Contanos un poco de qué va la investigación. Bueno, es una investigación que se originó en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía, en el CIFI. Allí Ignacio Cervo, que es licenciado en Letras y el autor de esta investigación, empezó a buscar información, indagó acerca de cómo se trata este tema de la dictadura y específicamente cómo se representa al desaparecido en la literatura destinada a los niños y a los jóvenes. Escúchame, Majo, ¿y existe mucha literatura destinada a tratar la dictadura para niños y jóvenes? Bueno, precisamente este fue uno de las primeras complicaciones con las que se encontró el investigador, porque no hay mucha producción en torno al tema, a diferencia de otras ramas del arte, como son el cine, la literatura para adultos y hasta la pintura, que sí representaron este tema. En literatura infanto-juvenil no había mucho. Sin embargo, se trabajó sobre un cuerpo de 8 narraciones, entre las que hay cuentos, novelas y un ensayo no ficcional, que se dieron entre los años 1995 y 2005. Y en este sentido quiero aclarar que son producciones ya en época de democracia, no son los famosos libros prohibidos de la dictadura como los de Elsa Bornemann o María Elena Walsh, sino libros para niños, pero que trataron el tema desaparecidos. Qué bárbaro. ¿Y a qué conclusiones arribó con su investigación este autor? Bueno, una de las primeras conclusiones es que en sí el tema desaparecido es muy complejo. Ya en sí es un problema para la ficción porque no tiene una explicación lógica. Es muy difícil tratar de narrar lo indecible, lo horroroso. Sin embargo, lo que rescata Ignacio Cervo es que todas las obras en este sentido fueron muy valientes porque evaluaron el pasado, se animaron a ir atrás, reconstruirlo, analizarlo e incluso hacer una literatura en tono de denuncia. ¿Y cómo se logra, no sé, pienso, ¿no?, hacer este tipo de literatura con un tema tan áspero y como dijiste, con temas horrorosos,
para niños? ¿Qué características tiene? Bueno, precisamente otra de las conclusiones de esta investigación es que en el campo de la literatura infanto-juvenil se cae como en una especie de defecto que es intentar proteger al niño, ¿no? Este tema del proteccionismo y de la conservación, y no verlo, no construir al niño lector como un sujeto de derecho, que tiene derecho a saber toda la verdad. Por eso es que Ignacio Cervo rescata estas obras, porque intentaron de alguna manera, quizás no contando en detalle los relatos del horror, pero sí, por ejemplo, hablaron de rupturas familiares, rupturas de un orden cotidiano, hablaron del desaparecido como representado en la figura de una madre, un padre, un docente. Buscaron la forma de tratar el tema y siempre también anclado en los valores actuales, por suerte, en nuestra sociedad, de memoria, verdad y justicia. Qué bueno. Majo, ¿y por qué el autor se decidió por esto? Bueno, él nos contó en Unciencia que pertenece a una generación de jóvenes entre 30 y 35 años, de la cual quizá este tema no se habló mucho. En la época de los 90, cuando éramos adolescentes, no se podía conseguir quizás mucha información sobre este tema, salvo si uno iba a lugares particulares como Abuelas de Plaza de Mayo o Hijos, por ejemplo. Entonces, este autor considera que era necesario que la cosa cambie. Y de hecho, también es para acompañar a la sanción de la ley 25.633, que es la ley que estableció ya hace algunos años que el 24 de marzo es el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en honor a las víctimas de la dictadura militar. Bárbaro, Majo, te agradezco mucho. Nos vamos a ver la semana que viene con más noticias, ¿sí? Nos vemos la semana que viene, Franco, con más de Unciencia. Ahora sí, nosotros nos vamos a ir a un brevísimo corte, pero no se vayan porque ya seguimos con más Curiosos por Naturaleza. Seguimos en Curiosos por Naturaleza y ya está con nosotros Santiago Martínez Luque, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y trabaja actualmente en el Centro de Estudios Avanzados. Vamos a ver un tape donde vamos a conocerlo a él y a su equipo. Santiago Martínez Luque es especialista en investigación de la comunicación y magíster en comunicación y cultura contemporánea. Además, integra el Observatorio de Medios del Centro de Estudios Avanzados de la UNC. Bueno, en este equipo de trabajo, que es uno de los equipos que hay dentro del programa nuestro de Comunicación y Ciudadanía, somos 3 investigadores y 3 observadores. Los observadores, algunos han rotado con el paso del tiempo, ahora ya hace meses que estamos trabajando con los mismos compañeros. Los observadores son los que visualizan los programas informativos y registran toda la información que hay allí, constituyendo una base de datos que luego es trabajada por uno de los investigadores que hace el procesamiento de esos datos y el informe de tipo cuantitativo. Otro de los investigadores se dedica al análisis cualitativo de los programas y otro de los investigadores, en este caso yo, soy la que de alguna manera hace una especie de lectura general de los informes, controla, aporta elementos de crítica y demás. Esta es la manera que trabajamos. En este equipo en particular yo me ocupo de hacer el análisis cuantitativo de los informes, toda la parte que ustedes vieron en relación a la distribución de las noticias, tópicos, todo lo que es el armado de cuadros. Eso por un lado, y después por otra parte lo que estoy haciendo también es un análisis cualitativo sobre el tratamiento informativo de la violencia institucional, que es uno de los temas específicos que hemos tomado en Córdoba para hacer un seguimiento sobre el tratamiento informativo. Recibimos entonces a Santiago. Bienvenido a Curiosos por Naturaleza. Muchas gracias por la invitación. Un gusto que estés con nosotros. Santiago, a mí de alguna manera me amarga un poco ver los noticieros y el tipo de noticias que pasan. Calculo que para hacer tu tesis doctoral te has morfado horas
y horas de noticiero y de un montón de noticias. ¿Cuál es tu sensación después de haber visto tanto noticiero? Sí, el proyecto está inscrito en un monitoreo de noticias que se empezó a hacer con la Defensoría del Público de Buenos Aires, que aportó la posibilidad de desarrollarlo también aquí en Córdoba, y se desarrolló desde el programa de estudios de comunicación y ciudadanía del Centro de Estudios Avanzados, como bien decías. Y la verdad es que sí, muchas veces amarga ver muchas de las noticias porque evidentemente no es solo una sensación, muchas veces se priorizan algunos temas y no otros. Sin embargo, los medios siguen siendo muy importantes para informar a la población en general y siguen teniendo un rol fundamental en la construcción del mundo representado. Vos fíjate que nosotros, como parte de una gran urbe como Córdoba, muchas veces no nos podemos hacer una idea a través de la experiencia directa de cómo es la ciudad de Córdoba. Y los medios locales, y en particular los noticieros, que son de los programas más vistos por la población local, son una fuente fundamental para construir esa idea de lo que somos como sociedad. Por eso, si bien puede ser dificultoso, es necesario estudiarlos, investigarlos y hacer un aporte en ese sentido. Santiago, ¿y cuáles son las principales noticias, los principales temas que reflejan los noticieros? Mira, nosotros trabajamos con la idea de tópicos. Dentro de esos tópicos hay a la vez subtópicos, pero para plantearlo en términos generales yo te diría que los 3 noticieros de Córdoba tienen en común que trabajan fundamentalmente con 5 grandes tópicos. Esos tópicos son, en primer lugar, deportes, información general, dentro de lo cual entran muchas diversas noticias, espectáculos, política, que la verdad es que le dan un rol bastante importante en los noticieros locales, y después también tiene un lugar importante las noticias de policiales. Son como los 5 grandes tópicos que dentro de lo cual podemos encontrar distintos hechos informados, digamos, pero como para clasificarlos son los grandes temas sobre los que nos hablan los noticieros locales. Y los noticieros locales hablan sobre estos tópicos que me decís. ¿Son noticias que suceden en Córdoba, que suceden a nivel nacional o a nivel mundial? ¿Cuál es la prioridad que se da en los noticieros locales? Mira, llamativamente, a pesar de que los 3 canales cubren la totalidad de la provincia de Córdoba, digamos, técnicamente cubren y se ven en casi la totalidad de la provincia de Córdoba, llamativamente, si hacemos la lectura global, más del 60% de las noticias son de la ciudad de Córdoba. Es decir, muchas veces nos quejamos del federalismo, o de la falta de federalismo en relación a los noticieros de Buenos Aires, pero muchas veces se reproduce un mecanismo similar en los noticieros locales. Los habitantes del interior de la provincia tienen que ver en los noticieros de Córdoba la mayoría de notas que tienen que ver con la ciudad de Córdoba. Claro. Y muchas veces está subrepresentado de alguna manera lo que pasa tanto en el Gran Córdoba como en el resto de la provincia de Córdoba. Y también somos muy localistas en ese sentido. No hay tantas noticias nacionales y tienen muy poca presencia las noticias internacionales, aunque en algunos canales como Canal 10 sí es cierto que las noticias internacionales y las nacionales tienen un poco más de presencia que en Canal 12 y en Tele 8. Santi, ¿y quién marca qué va a mostrar un noticiero en su edición de la mañana o en su edición de la noche? Mira, es una respuesta que según los actores te van a dar distintas respuestas. Si vos le preguntás a los periodistas te van a decir muchas veces la agenda. Pero la pregunta es ¿dónde está construida esa agenda? ¿O quién termina pulsando el botón para bajar un tema o para subir otro tema dentro de la agenda? Ahí hay, como siempre, respuestas complejas porque en realidad hay relaciones complejas. Hay empresas que tienen intereses, periodistas que tratan de hacer lo que pueden o que también toman determinadas decisiones y muchas veces la realidad impone cuestiones. Cuando se produce una explosión o cuando se produce algún evento trágico, necesariamente queda incluido dentro de la agenda. Nuestro trabajo tiene que ver con realizar un aporte para que en las ocasiones en que se puedan tomar decisiones, sobre todo jefes de redacción o jefes de noticieros y periodistas puedan ver qué es lo que están haciendo, puedan tener un mapa de los noticieros y de las notas que nos están proponiendo y en ese sentido puedan decidir incorporar otros actores, otros temas para hacer una agenda más plural, más democrática y más amplia. También sabemos que hay límites, que hay determinados sectores que hay temas que no los van a poner en agenda nunca, pero también es cierto que hay muchos periodistas que de buena fe muchas veces no se dan cuenta que reproducen una agenda que es acotada, que es estrecha y que no toma en cuenta ciertos temas y actores. ¿Te parece? Vamos a ver un tape donde podemos ver algunos números de su investigación, ¿sí? ¿Cómo no? Veamos el tape, por favor. De acuerdo
acuerdo al estudio, hay una fuerte concentración de noticias referidas a la ciudad de Córdoba, el 81%, mientras que los hechos que suceden en el interior provincial muy difícilmente llegan a aparecer en las pantallas de programas informativos. El dato vale para los canales 8, 10 y 12. Por otra parte, en todos los noticieros locales, los actores que predominan son los deportistas o dirigentes de clubes en primer lugar, seguidos por los funcionarios del Poder Ejecutivo y luego por los personajes del espectáculo. La mirada fuertemente localista de la realidad se impone ampliamente, también sobre lo que ocurre en el país y en el mundo. En cifras, las noticias referidas al ámbito cordobés alcanzan el 60,7%, con porcentajes muy inferiores para el caso de las nacionales, el 14%, e internacionales, con un 11%. Pero además, parecen existir determinadas voces autorizadas para hablar de determinados temas. Por ejemplo, la política es presentada como una actividad restringida a actores particulares, como los dirigentes y funcionarios, quienes junto con los industriales y empresarios aparecen como los que pueden llevar adelante la cosa pública, es decir, las cuestiones que nos involucran a todos. Bien, veíamos los números que reflejan un poco qué se ve en las pantallas de los noticieros en Córdoba. Muchos temas quedan invisibilizados, ¿no? ¿Cuáles son estos temas y por qué pensás que se eligen unos en desmedro de otros? Bueno, como te decía recién, son mecanismos complejos que muchas veces es difícil escudriñar de manera simple, pero nosotros apostamos a que la agenda se amplíe lo más posible y que la mayor cantidad de actores sean incluidos en la visibilidad pública que construyen los noticieros. Pero sin dudas, cuando nosotros presentamos el informe anual que analizaba 2014, es evidente que hay temas y hay actores que no están siendo tomados en cuenta por parte de los noticieros, por las razones que fuera. Por ejemplo, los temas vinculados a niñez y juventud son temas que llamativamente no tienen una presencia significativa en los noticieros locales. Las pocas veces que aparecen, ya sean los niños o los jóvenes, como protagonistas de noticias, aparecen como sujetos simpáticos que nos llaman la atención a través de algún videíto de internet. La nota de color. La nota de color. O como sujetos de compasión porque murió un niño por alguna enfermedad o por alguna tragedia, o, y esto quizás es lo que nosotros hemos puntualizado, como sujetos de peligro, fundamentalmente vinculados con los jóvenes, que aparecen especialmente cuando son protagonistas supuestos de hechos delictivos o de prácticas que son amenazantes para sí mismos o para otros. En ese sentido, por lo menos algunos colegas de Canal 10 nos han indicado que ellos no se dan cuenta que los jóvenes aparecían solo de este modo. Y nos han señalado que a partir del monitoreo han empezado a tratar de pensar otros modos posibles a partir de los cuales los niños y jóvenes puedan ser parte de la agenda, como pueden ser también los ancianos o las personas de la tercera edad, que también son actores que quedan muchas veces fuera de la agenda de los noticieros como protagonistas de los hechos. Muy bueno, Santi, la verdad que re interesante tu investigación, felicitaciones. Muchas gracias. Queremos agradecerte por haber venido y la gente amiga de Librería Cuade nos ha regalado un libro para entregarte, para que te puedas llevar a tu casa, sobre comunicación, que seguramente te puede llegar a ayudar. Bueno, muchas gracias. Tuyo. Esperamos contar con vos para otro programa de Curiosos por Naturales. ¿Cómo no? Un gusto que estés aquí. Nosotros ahora sí nos vamos a ir a un brevísimo corte, pero no se vayan porque tenemos mucho más Curiosos por Naturaleza. Volvemos en un ratito. ¡Y acuéstate! Bien, seguimos en Curiosos por Naturaleza y hemos llegado a nuestra sección de micros de divulgación científica. Hoy particularmente vamos a presentar un micro sobre excursiones científicas. En este caso, un grupo de estudiantes viaja al laberinto de los cocos y con la ayuda de un guía muy particular deciden tratar de analizar si existe un algoritmo que les ayude a encontrar la salida del laberinto. Vamos a ver el tape. Bienvenidos a Excursiones Rompecocos, de la mano de Quique Gaviola, nuestro guía, y junto a Clarita, Vicky y Nacho, jugaremos hoy en el laberinto de los cocos. Hoy vamos a divertirnos. En la provincia de Córdoba hay un laberinto de arbustos vivos que tiene mucho para enseñarnos. Los cocos, allá vamos. ¿Un laberinto vivo? ¿Cómo es eso? El vivo vas a tener que ser vos para encontrar la salida. En la zona más alta del Valle de Punilla, al noroeste de la ciudad de Córdoba, se encuentran los cocos, un verdadero paraíso natural.
Allí abundan los árboles de molle y de coco salvaje. De allí su nombre. Les va a romper el coco, ya van a ver. Quique, ¿existe algún procedimiento para salir de los laberintos? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Esos procedimientos, como vos decías, Nacho, se llaman algoritmos. Acá dice: un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen duda a quien deba realizar dicha actividad. Bueno, eso es lo que necesitamos entonces, un algoritmo. Exacto. Bueno, les propongo que cada uno tome un camino distinto. Clarita, vas a caminar por el laberinto colocando tu mano sobre los arbustos de la derecha y nunca pierdas ese contacto. Vicky, lo mismo que Clary, pero colocando tu mano sobre los arbustos de la izquierda. Nacho, vos vas a hacer otra cosa. Camina libremente por el laberinto, pero dibujando una línea al costado del camino, digamos a tu derecha. Una vez que llegas a una unión de caminos, elegís el que más te guste. Si entras a un camino por el que ya pasaste, o si entras en un callejón sin salida, pegás la vuelta y vas exactamente por donde llegaste. La clave está en no entrar en un camino que esté marcado por ambos lados. ¿Está claro? Sí, está claro, está claro. Vamos entonces. Vamos. Vamos. Che, y a ver quién de los tres encuentra la salida, ¿eh? Bueno, ya estamos todos. Los tres encontraron la salida y ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque cada uno usó un algoritmo. Bueno, yo hubiera necesitado un GPS para salir más rápido. Miren. Si el laberinto tiene una entrada y el objetivo es encontrar el camino, la única salida, siempre puede resolverse el problema colocando la mano contra el muro de la derecha o el de la izquierda y manteniéndola ahí conforme se camina, si es que la entrada y la salida están en la misma pared exterior. Existe otro algoritmo que soluciona laberintos conectados en forma múltiple. Veamos qué hizo Nacho. Se dibuja una línea en un costado del camino. Cuando llega una nueva unión de caminos, toma el que desea. Si al caminar a lo largo de un sendero regresa a una unión que previamente ha visitado, o llega a un callejón sin salida, da la vuelta y regresa por donde llegó. Si al caminar a lo largo de un camino anterior ya recorrido, un camino marcado sobre la izquierda, llega a una unión visitada, toma un nuevo camino si uno está disponible. De otra manera, toma uno de los viejos caminos. La clave es nunca entrar a un camino que esté marcado por ambos lados. De esa forma se llega siempre a la salida, aunque quizás no sea el camino más rápido. Les dije, el azar no existe. Hasta los laberintos tienen sus recetas. Entonces la peli Laberinto sin salida es una mentira. Excursiones Rompecocos, muy bueno el micro de hoy. Ahora sí, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos, por supuesto, haber estado a la altura de su curiosidad y nos vemos como todas las semanas en esta cita obligada con la ciencia, Curiosos por Naturaleza. Chau, chau.